Isagen? Bueno, vamos a revisarlo. Esta es una empresa estatal, lo vemos en pantalla. Es la segunda generadora eléctrica de gran alcance en Colombia. Genera, produce, comercializa energía hidroeléctrica, eólica, geotérmica, biodiesel, de gasificación de carbón. Es una empresa que tiene una capacidad instalada de 3.032 megavatios en todo el país. El gobierno dice que va a vender por completo la presencia accionaria del Estado colombiano allí en Isagen. Vamos a ver entonces cómo se desclasifica la composición accionaria de Isagen. Y lo revisamos. Composición accionaria en este momento. El Estado estaría vendiendo el 57.61% de sus acciones. Son completas las que pertenecen al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es decir, están en manos del Estado. El 13.14% le pertenece a Empresas Públicas de Medellín, un 12.4%, 54%, perdón, pertenecen al Fondo de Pensiones, es decir, un sector privado colombiano, el 9.2% a minoritarios locales y un 7.69% a minoritarios extranjeros. ¿En manos de quién va a quedar? Eso lo sabremos en los próximos días, tal vez en las próximas horas. Hay un solo oferente en esta subasta que comienza hoy. ¿Y por cuánto está vendiendo el Estado colombiano esa participación del 57.61% de estas acciones? Aquí está la cifra, se las presentamos. 1.997.009 millones de dólares, ese es el monto neto por el cual se está vendiendo Isagen, considerada, reiteramos, patrimonio nacional de todos los colombianos y colombianas. ¿Por qué vamos a vender a Isagen? Es una pregunta interesante. Se me ocurren dos observaciones, señor ministro. Una, por el modelo económico, porque a algunos nos gustan los estados livianos, los estados pequeños, que poco intervengan en la economía. Sin embargo, ese modelo tiene excepciones muy claras, cuando esa prestación de ese servicio o esa intervención del Estado está justificada. Y aquí está justificada, ministro. Usted dice que la tarifa no se va a afectar. Usted sabe que está muy bien estudiado, que las subastas de energía en Colombia tienden a la colusión muy grande. En un debate anterior se dijo que el 40% de las veces Isagen termina fijando el precio. Terminamos en ese mecanismo donde todas las empresas se ponen de acuerdo, porque la subasta sí lo permite. Entonces termina Las subastas energéticas en Colombia dependen también de la energía térmica, mientras Colombia no termina de construir toda la oferta energética hidroeléctrica que necesita. Vamos a tener unas tarifas caras, porque terminamos pagando como si fuera térmicas. Y si Isagen no está, seguramente se hará también una colusión y un cartel entre las hidroeléctricas del país y terminaremos pagando tarifas de energía térmicas, ministro. Usted nos ha dicho que los proyectos no se afectan, porque los inversionistas privados van a seguir invirtiendo. ¿Usted cree que un inversionista que no es colombiano, que no es la nación, va a invertir en zonas como el Cañón de las Hermosas? ¿O se van a ir a meter al Patía, en el departamento del Cauca y Nariño, donde la guerrilla, el ELN y cultivos ilícitos están por todas partes? La potencialidad para el gobierno de tener Isagen es que podamos escoger esos lugares apartados del país. Esos municipios que no tienen un peso van a tener la oportunidad de generar hidroeléctricas, que le van a dar a esos municipios, que le van a dar a esas conectividad con el resto del país. Ministro, vender Isagen es dejar todas las regiones apartadas, sin posición de hidroeléctricas, se sigan haciendo en los grandes departamentos y que los departamentos que están sumidos en la pobreza no tengan la oportunidad de hidroeléctricas. Ministro, ha dicho que Isagen necesita capitalización. Cuando uno revisa las cifras de Isagen, ha hecho todo con endeudamiento propio y que si bien los dividendos que ha obtenido el gobierno no son los más altos, si ha tenido los dividendos sociales que ha generado esta empresa, ¿cuánto vale para el Cañón de las Hermosas hacer una represa ya? Que haya ejército, que haya vías, que haya acceso, que haya recursos para que la transferencia de producción de electricidad, ministro, ¿cuánto vale eso para el país, para la seguridad, para la inclusión social de este país, de manera en términos de modelo económico, ministro? Yo creo que hay razones que usted debiera considerar, pero yo entiendo aquí también la función de los ministros de Hacienda. Tienen que conseguir recursos a como dé lugar. ¿Usted piensa, ministro, que su función se la va a medir en corto plazo? Es como le fue en este ministerio y tanta plata pudo conseguir para financiar un presupuesto desfinanciado, cuando tiene ya el gobierno para este año.
Pero eso tiene consecuencias, ministro, y aquí es importante decir esto: el gobierno del presidente Uribe, a través de su ministro, pensó en vender Isagen, pero el presidente Uribe tuvo un buen criterio de entender que Isagen no era solamente una empresa industrial y comercial del Estado, no era solamente unas utilidades, era una herramienta de política social, de política de conectividad, de política de seguridad democrática para el país, y por eso el gobierno de Uribe salvó a Isagen. Isagen tenía una deuda enorme con EPM y a través de las negociaciones del gobierno Uribe se refinanció la deuda. Y EPM suspendió las demandas e Isagen pudo seguir adelante. Ministro, usted tiene una función de conseguir recursos. No puede llegar este gobierno a separarse tanto de los colombianos, que tengamos que decir que mientras al gobierno le va bien, al país le va mal. Isagen es de todos los colombianos y aquí está usted disponiendo de un patrimonio de la nación. Lo invitamos a que piense primero en Colombia, primero en todos los colombianos, antes que el gobierno y el presupuesto de un solo año. Muchas gracias a todos. Sí, buenas. Voy a explicar en este momento 10 razones por las cuales no se debe vender Isagen. La primera de ellas es la estabilidad energética de la nación. Como es bien sabido, la energía es el abastecimiento principal para el desarrollo de una nación, lo cual, si se vende esta empresa a un privado, no vamos a tener este abastecimiento. La segunda razón por la cual no se debe vender Isagen es el aumento final en el precio de la energía. En este momento contamos con 4 empresas, de las cuales 2 son del sector privado y 2 del sector público. ¿Cuáles son? EPM con un 22%, Isagen con un 17% de las públicas, y de las privadas estaba la empresa Engesa chilena, que es del 20%, y Celsia con un 12%. Por regulación, ninguna de estas empresas puede poseer más del 25% del mercado general de la nación. Y existe en este momento una balanza en el precio de la energía, pero si una empresa pública pasa a manos del privado, no podríamos competir en precios, sino que nos tendríamos que atener a que ese precio ya por manos de los privados va a aumentar. La tercera razón por la cual no se debe vender a Isagen es la responsabilidad social, económica y ambiental que tiene el país. Les voy a explicar una cosa después de ver este video del presidente Juan Manuel Santos. Quiero felicitar a todos los que participaron de una u otra forma en la construcción de lo que ustedes están viendo. Esto es un orgullo para el país. Yo me siento orgulloso de ver esta obra y inaugurarla el día de hoy, porque estamos siendo testigos de algo que nos llena de entusiasmo para seguir adelante y de confianza en nosotros mismos, de que sí podemos hacer las cosas. Viéndolo desde el punto de vista, los privados solo miran la parte económica, sus utilidades. En lo social y en lo económico y en el medio ambiente, eso solo lo mira el Estado. Les voy a explicar una conversación que tuve con el alcalde de Amoyá cuando se estaba creando la planta de Amoyá en el Cañón de las Hermosas, una zona dominada por las FARC y en la cual en la construcción de ella existieron 12 muertos por manos de las FARC. Y nos dio a entender que donde esto llegue a pasar a manos del privado, ¿qué va a pasar entonces con toda esta población si ellos nunca van a invertir en lo que es la sociedad? La cuarta razón por la cual no se debe vender Isagen es la valoración de la empresa y la no transparencia. Vemos que en Hidrosogamoso la creación de la hidroeléctrica valió 4,3 billones de pesos. Y en este momento Isagen está valorado en 4,5 billones de pesos. Una empresa que ya da rentabilidad a grandes escalas. Inverlin es una de las empresas amigas del gobierno en este momento, la cual ha hecho 3 estudios, los últimos 3 estudios, y no ha cobrado un solo peso por el estudio de la valoración de Isagen.
pero tampoco son estudios ni serios ni transparentes. Ellos cobran el día que se vende Isagen una comisión, no el estudio global. Esto debería ser algo más serio y tirar una licitación pública para que realmente valoren todos los activos que tiene esta empresa. La quinta razón por la cual no se debe vender Isagen es la geopolítica. Isagen en estos momentos tiene una venta exclusiva, que es la única empresa extranjera que le vende a Venezuela. Con Ecuador es una de las dos empresas que le vende energía a Venezuela. Y en este momento tiene estudios previos realizados para venderle energía a Panamá. Sexto punto por el cual no se debe vender Isagen es el detrimento patrimonial de la empresa. Les voy a contar una historia. En el año 2007, Isagen le pide un crédito a los Estados Unidos y los Estados Unidos le contestan, sí, nosotros le prestamos ese dinero siempre y cuando nos responda el gobierno. Y efectivamente se le prestaron $250 millones a Isagen, donde la aval era el gobierno nacional. Pero ¿qué dijo Estados Unidos? Les presto con una condición, y esa condición tiene dos cláusulas. La primera, en el momento dado que Isagen pase a manos de un privado, nos tienen que pagar $70 millones. Y la segunda cláusula es que en este momento esa deuda de 250 millones está en $432 millones. La séptima razón es la reserva ocasional de inversión. Esta empresa tiene un activo muy fuerte, un ahorro de 900.000 millones de pesos, que en los estudios que ha hecho Inberlin no aparecen por ningún lado. La octava razón por la cual no debemos vender a Isagen es la equivocación en el decreto de venta de Isagen. En el mandato de Uribe vende el 13% de las acciones a los minoristas, donde hizo un acuerdo con ellos que si en un momento dado se quería vender más acciones o la totalidad de la empresa Isagen, ellos iban a ser los primeros opcionados en comprar Isagen o las acciones que sacara al mercado del Estado. Pero resulta que esto no lo ha tenido en cuenta el gobierno actual de Juan Manuel Santos, y ahí va a haber una gran equivocación. Primero con el sector solidario, que por unas cláusulas en los estatutos generales de Isagen, internos de Isagen, aparece que el sector solidario, cooperativas, fundaciones, asociaciones, son ellos los que tienen la prioridad a la hora de comprar. O, por defecto, una OPA. ¿Qué es una OPA? Es una oferta pública de acciones. La novena razón por la cual no debemos vender Isagen es la ausencia de consenso político. Uno de los principales opositores del mismo gobierno es el ministro de Minas, Amílcar Acosta. Luego pasamos por el Congreso en su totalidad, está en desacuerdo total. En la Comisión Quinta todos están en contra, en el gobierno y en las regiones. En un país democrático como el nuestro, no es posible que solo unos cuantos interesados quieran vender una empresa estatal. Y por último, la décima razón por la cual no debemos vender Isagen son los sofismas del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Él dice que sí, que necesitamos cambiar un activo por otro y que con esto tendremos más carreteras 4G. Yo le voy a dar a usted, ministro, unas cuantas razones, aquí las tengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 razones por las cuales no debe vender Isagen para crear estos activos o carreteras 4G. Una de ellas es vender electrificadoras que están en el Meta, están en Nariño, que están llenas de corrupción y mal organizadas. Ministro, otro punto que le quiero dar a conocer por qué no vender Isagen o cómo suplir esas necesidades sería vender las electrificadoras más el 6% de Isagen. Todo esto me baso yo ya en estudios previos que se han hecho para dar posibles soluciones.
También podría ser una mezcla entre vender acciones de Ecopetrol y acciones de Isagen y así generar activos. En este momento el Estado Nacional tiene 20 billones de pesos guardados en el Banco de la República generando unos intereses. Con esa cantidad de intereses se pueden crear vías 4G, señor ministro. Y otra no menos importante es la de las ganancias de Isagen, que son de 250.000 millones de pesos anuales. Si con este dinero generamos las carreteras o se pagan los intereses que se le pediría a la banca multilateral. Yo pienso pues así, señores, que estos 10 puntos espero les queden claros para tener en cuenta y no vender a Isagen. Es difícil entender la obsesión del gobierno nacional con vender a Isagen como sea. Por supuesto que queremos financiar el desarrollo de infraestructura en Colombia, pero es increíble que un sistema financiero como el colombiano, que tiene más de 1.200 millones de pesos activos y más de 11 billones de pesos anuales del último año en ganancias, no puede organizar un crédito sindicado de 5 millones para financiar las 4G. Yo creo que se puede hacer las dos cosas. Organizar un buen crédito sindicado para financiar las 4G y mantener Isagen, que es una buena empresa pública que produce buenos rendimientos y cumple una función en el sector energético y social importante. Es más incomprensible si tenemos en cuenta que quiere hacer una subasta de uno investigado por corrupción, por múltiples problemas. Eso sería irresponsable política y financieramente. Cordial saludo. He escuchado de mis compatriotas los puntos por los cuales no se debe vender Isagen. Yo expresaré los puntos por los cuales sí se debe vender. El Estado es el mayor inversionista de Isagen y en este momento le está generando unos dividendos de 125.000 millones de pesos al Estado, a lo cual tardaríamos 40 años en poder mejorar la infraestructura vial del país. Para poder mejorar esta infraestructura necesitaremos 5 billones de dólares, los cuales no tenemos, y para eso necesitamos vender a Isagen. Colocando en contexto uno de los puntos que nos da uno de nuestros ministros, él propuso de que quién va a cuidar nuestras reservas naturales. Para eso voy a proponer que el Estado siga siendo veedor de cada una de estas iniciativas para que de esta manera sigamos protegiendo nuestra naturaleza y nuestra identidad cultural. También expresó con respecto a las reservas que existen en el Banco de la República, pero tengamos en cuenta que años atrás estas reservas fueron tomadas. Desafortunadamente a eso tuvimos un desbalance de 2 cifras durante 40 años. Fueron 40 años en los cuales la inflación fue muy alta. Entonces no es viable tomar estos recursos que existen en el banco para utilizarlos en esta infraestructura. Debemos tener en cuenta que años atrás, en el mandato de Uribe, se propuso la venta del 10% de Ecopetrol. Ecopetrol le generaba al Estado unos dividendos muy superiores a los de los que ha generado Isagen. Por este mismo motivo es que no se vendió estas acciones que teníamos en Ecopetrol y se optó por la venta de Isagen. En este momento tenemos 3 postores a los cuales se le ha hecho un riguroso estudio para saber si cumplen a cabalidad estos requerimientos para poder estar en esta subasta. Usted me habló de los proyectos que se encuentran en proceso de desarrollo. Estos proyectos van a ser activos en un futuro, activos que van a contribuir al desarrollo del país, así estén en manos de un privado. Tengamos en cuenta que esta infraestructura que se va a crear a nivel nacional va a contribuir a una mayor movilidad. Les coloco un ejemplo sencillo. Medellín, Buenaventura.
Vamos a reducir a la mitad de tiempo el trayecto en este recorrido. Esto sería un gran avance para el país y asimismo a nivel general. Adicional a eso, el país se verá beneficiado con empleo para el pueblo. Se van a generar más de 30.000 empleos a nivel nacional con esta iniciativa, con este nuevo activo que va a adquirir el país. Sus posturas son muy elocuentes, pero tenemos que tener en cuenta lo que les dije inicialmente. Si no vendemos a Izagen, no podremos tener los recursos necesarios para poder realizar esta infraestructura que es necesaria para el país, para el desarrollo económico del país, para lograr que nuestro sistema económico fluya a cabalidad. Para el Gobierno Nacional, recibe muy satisfactoria hoy 13 de enero del 2016 darle a conocer a la opinión pública sobre la venta de Izagen a la empresa canadiense Brookfield, única compañía interesada en las acciones de Izagen, que equivalen al 57.6%, cuya venta fue de 6.49 billones. No es de aclarar, no serán para gastos de la nación. Estos dineros van a ser totalmente manejados por un fondo especial del Ministerio de Hacienda, dándole cumplimiento al artículo 144 del Plan Nacional de Desarrollo. Estos recursos solo podrán ser invertidos en proyectos de infraestructura, no para cubrir el déficit fiscal de la nación. El valor en el que se vendió la empresa fue muy superior, más el doble que el promedio de las transacciones para las compañías comparables de generación eléctrica en América Latina. Cuentan con el 6.8 veces EBITDA y Izagen fue vendido por el 14 veces EBITDA. La Financiera de Desarrollo Nacional se fortalecerá, ya que el presupuesto es de 665.000 millones de pesos. Para sustentar las operaciones, solo podía disponer de ellas el 3.3 billones de pesos para cubrir todas las infraestructuras, todos los proyectos que se estaban generando. Con esta nueva inversión, con esos nuevos recursos, la FDN ahorita podrá disponer de 33 billones de pesos, los cuales se invertirán en las carreteras 4G. ¿Qué nos da las carreteras 4G? Nos dan un 18.6% de empleos más para el país. Para la nación era más rentable tener estos recursos para invertirlos en infraestructura y no esperar 45 años para tener dichos recursos, para poder mitigar todos esos rezagos que hay en la infraestructura.